Hola Rubén Darío, ¿cómo estás? El saludo también a Dalis y a Gaby y sobre todo a la teleaudiencia de Enciestado. Siempre es un placer estar en este espacio en ABC TV y como bien remarcaste, Benru, hoy es el Día de Cerro Porteño, el Día del Pueblo y qué mejor que hablar con uno de los máximos referentes, o me atrevo a decir, el máximo referente de la historia del Club Cerro Porteño. El gusto de poder estar en compañía de Saturnino, el Nino Arrúa. Nino, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Están en su casa y estoy a la orden. Bueno, Nino, arrancando un poco, si me permitís llamarte Nino, ¿qué significa para arrancar? ¿Qué es Cerro Porteño para Saturnino Arrúa? Bueno, antes que nada, quiero aprovechar esta oportunidad que me está dando los amigos de ABC TV y desearle muchísimas felicidades a esa familia cerrista que tanto quiero, que mucho le agradezco por lo que ha hecho en mi vida, por la forma que me han recibido cuando yo llegué en el Cerro Porteño de aquella oportunidad del año 64, pues me abrieron la puerta y hicieron muchas cosas lo que es Nino Arrúa en su vida como un futbolista y como es futbolista, y por el cariño, el afecto que tengo de parte de ellos, no hay forma de comprar ese cariño de mi familia cerrista. Así que para todos ellos, que pasemos muy bien hoy los 107 años que estamos cumpliendo y desearles, como le dije ya, muchísimas felicidades y millones de gracias por el cariño que me dieron en estos tiempos. Para arrancar con el trayecto de tu larga carrera, siempre ligada al Ciclón, comentaste que llegaste a Cerro en el 64. ¿Dónde estabas antes? Y si nos puedes contar, Nino, ¿cómo fue ese primer contacto eterno que quedará? ¿Cómo fue esa primera vez con Cerro Porteño? ¿Cómo llegaste al Ciclón? Bueno, yo llegué en el año 64 en el Cerro, pero yo empecé en la escuela de fútbol de mi ciudad natal, mi querida ciudad Itá, en el Sportivo Iteño. A los 12 años yo ya estaba en la escuela de fútbol ahí y a los 14 años ya inclusive llegué ya con Chilaver, un técnico que fue técnico en la inferior de Cerro, que fue a dirigir el Deportivo Iteño y ya me hizo debutar en primera división cuando el Deportivo Iteño estaba en la Liga Central de Deportes. Y por ahí el amigo, este técnico que trabajaba con nosotros ahí en Itá, pues vino a informarle a la gente de Cerro de que en Itá había un chico que pintaba como para ser un gran jugador. Esa es la palabra que más o menos el informe que me dieron, ¿verdad? Y ahí se fueron directo, no se fueron más, algo que creyeron mucho en la persona de Chilaver, porque él trabajaba en la inferior de Cerro Porteño, ¿verdad? Y entonces se fueron a buscarme directamente a través de que después fue un gran amigo, como si fuera mi segundo papá, ¿verdad? Que tuve también en la inferior de Cerro, que era un Lauro Cortázar, que era un dirigente de la edición inferior de Cerro, que ya nos estaba esperando también allá arriba, pues. Y ese fue el señor el que mucho me ayudó también. Y vine directo al Cerro del año 64, estuve yo con muchos que han llegado también del dinero de otros lugares a vivir debajo de la galería, Cerro de la Galería Norte, que se ha hecho todo, ¿verdad? Cuando eso me disgustó un poquitito, ¿verdad? Porque era para mí, para muchos de mis compañeros que vivimos ahí mucho tiempo, ¿verdad? Para nosotros era sagrado ese lugar, ¿verdad? Pero al final estuvimos muy contentos por la hermosa obra que se hizo, por el hermoso estadio que se hizo, ¿verdad? Y ahí yo viví durante 6 años. Los 6 años viví ahí bajo la galería de la galería norte de Cerro, con todos esos compañeros que vinimos del interior. Tuvimos como 15 jugadores por ahí, 15 chicos por ahí. Y de lo cual, ponerle vos, el 2% es que no llegaban a jugar en Cerro en primera, y el resto toditos hemos llegado a jugar en primera división desde el año 67 en adelante ya. Ya fuimos ya convocados en el equipo profesional, y de lo cual ponerle vos 10 de lo que estábamos nosotros ahí,
fuimos internacional, hemos vestido la casaca de nuestra selección. Y también como todo eso que hemos integrado en la selección paraguaya, también fuimos transferidos al extranjero. Muchos fuimos a España, otros se fueron a México y otros se fueron a Argentina. Eso ya fue en el 73-74. Así que fue un buen trabajo que se hizo en aquella oportunidad. Era el presidente nuestro era el coronel Pablo Rojas, el director técnico de la división inferior de Cerro era Sinforiano García, que vino de la escuela de Brasil, que fue arquero de Cerro de la selección paraguaya también. Así que el técnico el equipo principal era Gideon Landolfi, que también es paraguayo, que también vino de Brasil. Y congeniaba muy bien con Silvano García. Siempre había ese contacto de cómo se estaba trabajando la inferior, los jugadores cómo estaban, y gracias a todo eso nosotros hemos llegado muy pronto a integrar el equipo profesional. Gracias a eso, al respaldo que tuvimos de la directiva de Cabezado, por el coronel Pablo Rojas y por sus demás compañeros de la directiva y el cuerpo técnico, muy pronto hemos llegado a conformar el equipo profesional. Y después jugué yo en el Cerro jugué hasta el 73-74, que nosotros estábamos jugando para la eliminatoria para el Mundial de Alemania 74. La primera rueda terminé en Cerro jugando y después ya está la selección. Y al terminar la selección, pues vino la oferta. Antes yo tuve una oferta del Atlético de Madrid, que inclusive hemos firmado un precontrato acá, que ya al terminar la eliminatoria como para irme allá, y no salió eso porque después yo me enteré de que Atlético de Madrid también había contratado a Ratón Ayala, al argentino, y a Heredia, el central, que también estaba jugando contra nosotros la eliminatoria, y conmigo ya era 3 cupos extranjeros. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué ese extranjero cómo va a ser? Y me he enterado que en los periódicos españoles había salido de que se iba a quedar los 2 argentinos en Atlético de Madrid y que yo iba a ser cedido a otro equipo, al Burgos específicamente, a jugar, pero siendo jugador del Atlético de Madrid. Y eso a mí no me gustó y había rechazado se rompió ese precontrato que había, porque ya todavía no estaba nada concretado definitivamente. Y después salió lo del Real Zaragoza, ¿verdad? Entonces ahí me fui directo de club a club. Y ahí ya estuve durante 7 años y medio. Muy bien, muy tranquilo. Pues ahí después pues, se hizo famoso por la campaña que se hizo Los Araguayos, ¿verdad? Donde ya, cuando yo me fui, ya estaba Felipe Santiago Campos ahí. Aquel jugador que jugó en Guaraní, que jugó conmigo en la selección también en el año 69 para el Mundial de México. Y estaba un muchacho Soto paraguayo, pero hijo paraguayo, pero nació en Argentina, pero es paraguayo, ¿verdad? Y después también los dirigentes del Real Zaragoza me consultaron de qué jugadores jóvenes, más o menos que tienen mucho futuro y esto que podía hacer para contratar, ¿verdad? Entonces me acordé porque ella ya integró conmigo la selección paraguaya de Carlos Diarte, no era un jugador. Y empezamos ellos a investigar y sí, que encontraron que lo que le dije que era real, ¿verdad? Porque entonces se fue también Lobo Diarte a integrar ese grupo. Desde ahí en adelante empezó a llamar a la gente, a llamar los araguayos, los periodistas españoles, ¿verdad? Y ahí conquistamos muchos casos importantes. Se hizo una historia para el Real Zaragoza. El Real Zaragoza tiene una historia antes de nosotros, que es lo que llaman ellos los magníficos que han salido campeones de la Copa del Rey. Y después nosotros hemos salido, los araguayos ha conquistado el vicecampeonato, que nunca conquistó el vicecampeonato del fútbol español.
es donde yo me consagré el segundo goleador del fútbol español, detrás de Santillana, el centro delantero del Real de Madrid. Y ese año considerado el jugador más rentable de todos los extranjeros que estábamos en España, que solamente 2 extranjeros podían ocupar cada equipo. Y después del siguiente año hemos llegado otra vez a conquistar el vicecampeonato de la Copa del Rey. Nos ganó el Atlético de Madrid, se tenía que jugar en un campo neutral y nos llevaban en Madrid, pero en la cancha del Real de Madrid. Sí. Pero es como si fuera que ellos juegan el local. Y así que nosotros te pedimos la oportunidad también de eso, de conquistar eso. Así que... Nino, te quiero consultar, esos años en Cerro Porteño, esos inicios, esos campeonatos que lograste, tengo entendido que fuiste campeón en 4 oportunidades, y sobre todo hay una noche que el cerrista recuerda, esa famosa noche del 73, ante el Botafogo. ¿Me podés explicar qué sentiste aquel día? ¿Qué es ese mote de ciclón? Y sobre todo consultarte, ¿es una responsabilidad ser el máximo ídolo de la historia del club más popular de la República? Bueno, el 73, el 72 empezó Cerro 70 campeón, yo goleador, 70 y 73, ¿verdad? Campeón, goleador, 72 campeón goleador, 70 campeón goleador, 73 yo jugué una rueda nada más, pero después ya estaba en la selección paraguaya. Por eso que ese equipo de Cerro del 72 en adelante, ¿verdad? No sabía quién era el mejor. No sabía quién era el mejor. Imagínense un poco que un Hugo Ricardo Talavera, por ejemplo, que alternaba nomás así, que esto y aquello. Era impresionante. Un Alberto Escobar, un Roberto Sino, un Crispín Macibel, un Aciel Vareiro. Todo esto que se te estoy nombrando. Un Carlos Carazaguer, un Juvencio Osorio, un Pedro Rodríguez, un Justiniano Enciso, un Antonio Gavilán, un César Ortiz Aquino, un Valentín Mendoza, un Archie Baez. Eran, mira, no, legalmente, ¿verdad? Y congeniamos mucho. Toditos legalmente sabíamos jugar al fútbol, porque estamos ahí, la mayoría de eso empezamos en la escuela de Cerro. En la base nosotros jugamos, ¿cuántos años hemos jugado juntos? Ponerle vos desde el año 64, 65, en las inferiores ya, y hemos subido todos juntos. No es solamente jugando juntos, fútbol nosotros nos conocíamos y también nos conocíamos como personas, cómo tratarnos, ¿verdad? Cuando estamos así, qué problemas nosotros procurábamos solucionar entre nosotros. Era una familia, era como un hermano que convivimos nosotros, ¿verdad? Entonces, así que ese es una época, ¿verdad?, de que Cerro, en un año, cuando ese ya era presidente el doctor Angulo Gastón, y fuimos transferidos nosotros como 10 jugadores. Ponerle vos, Alcide Báez se fue a España, al Tenerife, ¿verdad? César Ortiz Aquino se fue al Español, a Carlos Carazaguer se fue a Cruz Azul de México, Juvencio Osorio se fue al Español, ¿verdad? Y yo me fui al Zaragoza. Roberto Sino se fue al Español. Alberto Escobar se fue al Granada, Crispín Maciel se fue al Granada, Alcide Vareiro se fue al River Plate de Argentina, y todo eso, y con todo eso que Cerro hizo esa transferencia, ese que ahora llama el segundo equipo. Nosotros no había un solo equipo nomás, había como 20 jugadores más o menos, pero no sabía quién era mejor, y se quedaron ellos, y ellos volvieron a conquistar el título del campeonato del 74. Ya nosotros ya nos integramos, muchos de nosotros que fuimos transferidos y no nos integramos más a eso. Así que, ¿qué significa eso? Que Cerro en aquella época, que decir que trabajaba muy bien en la base de las inferiores, después de todo eso que hizo con él Pablo Rojas y los profesores que tuvimos nosotros, Floriano García, aquí Landolfi y todos los que le acompañaban, por ejemplo, los dirigentes de las divisiones inferiores. Congeniamos todo, ¿verdad? Y la mayoría que nosotros vinimos del interior, vinimos por un objetivo,
por una meta, de ser algo, porque hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestro pueblo y vinimos como para demostrar, ¿verdad?, la condición que teníamos, porque el futbolista cuando hace la futbolista, ya a los 12 años ve a un chico, ¿verdad?, que va a tener 100 metros en una escuela de fútbol. De los 100 va a haber 3 jugadores más o menos diferentes. Y a eso vos se lo donás y vos empezás a trabajar. A mí se me trabajó mucho. Por eso que yo toda la vida tengo que ser agradecido a Cerro Porteño y al pueblo cerrista y a los dirigentes también y a los técnicos que trabajaban, todo general, y a mis compañeros y eso de mis colegas, ni qué decir, porque todos nos hemos ayudado. Yo, Nino Arruga, solo no va a hacer todo. Nino, para rematar, te quiere saludar mi compañero en estudio, Rubén Darío Orué, así que te pongo el auricular. Orué, sí. Rubén Darío Orué, nuestro compañero, así que te escucha el Nino Arruga, Benru. Más que nada saludarlo, felicitarlo al Nino por este nuevo aniversario del Club Cerro Porteño, del cual es una gran, emblemática, histórica figura. Nuestros padres, nuestros abuelos solían contarnos las noches de alegría, las tardes de gritos de gol con la camiseta 10 azulgrana en la espalda del Nino Arruga, realmente sensacional. En una época donde la televisión prácticamente no estaba tan al tanto de las transmisiones en directo, en vivo, más que nada se seguía por radio y en los estadios deportivos. Un 24 de mayo de 1970 se jugaba el primer partido en el estadio General Pablo Rojas. El primer gol oficial en ese estadio lo hizo el que está hablando con nosotros, don Nino Arruga. Casi 50 años después. Don Nino, ¿cómo encuentra hoy las instalaciones del club de sus amores, el Club Cerro Porteño? Me imagino si usted hace un momento mágico, un pensamiento mágico, le encantaría jugar en ese estadio con esa cantidad de público de 45.000 personas y, ¿por qué no?, verle alguna vez campeón de la Copa Libertadores al cuadro azulgrana, ¿no, don Nino? Gracias por la palabra y por la oportunidad que me está dando para con mi familia cerrista, y desearle a cada uno de ellos muchísima felicidad de los 107 años que estamos cumpliendo, ¿verdad? Y que mantengamos la tranquilidad con todos los problemas que estamos teniendo en porque el fútbol es así. El día de mañana el anhelo de ellos pues tiene que llegar cuando se trabaja como se tiene que trabajar. Por ejemplo, el anhelo de mi pueblo cerrista, pues nosotros no pudimos ofrecerle. Ahí estábamos escuchando a un gran ídolo de Cerro Porteño, Nino Arruga, contando sus anécdotas. Sí. Comentaba que arrancaba en Cerro Porteño en 1964 y que muchos ídolos que hay, ¿verdad? Que los valoramos. Digo, él es de Cerro Porteño, tenemos otros Romerito y otros tantos. ¿Qué otro emblemático del Club Cerro Porteño hay, Benru? Bueno, jugadores que han tenido el cariño del pueblo: César Ramírez, por ejemplo, el Tigre; Julio Dos Santos, uno de los grandes últimos 10 de Cerro Porteño, que incluso volvió a la institución azulgrana. Hay mucha gente que se ganó el cariño de Cerro Porteño, pero el Nino Arruga siempre ha quedado en la historia del hincha fanático de Cerro Porteño por aquella época gloriosa de los 70, donde nuestros abuelos, nuestros padres repasaban el equipo prácticamente de memoria, donde casi no se cambiaba los jugadores. Realmente el Nino fue parte de aquella gran conquista tricampeona de Cerro Porteño. Lo seguimos escuchando. Volvemos a escucharlo. Que esa es la canchita, la primera canchita que está ahí, y del primer gol que hice en la olla que se hizo después, ¿verdad?, que ahora ya es diferente, ¿verdad? Era muy fácil para mí, ¿sabe por qué? Porque conocía centímetro por centímetro eso, porque los soldaditos que trabajan ahí, que hacía el estadio, pues yo les ayudaba, estaba con ellos todos los días, porque yo vivía ahí debajo de la galería durante 6 años, hermano. Sí. Así que agradezco por hacerme recordar eso, pero mi vida como futbolista, cuando entraba a jugar, pues tenía esa cualidad de aprovechar la oportunidad que me daban los compañeros, la buena jugada, que quedaba la pelota en el área, y eso que yo tenía que aprovechar. Eso ocurría porque nosotros
La mayoría de lo que hemos jugado en esa época hemos empezado de la base. Ponerle vos, por ejemplo, del año 64 hasta el 67, que son 3 años, ¿verdad?, que jugamos la inferior. No conocíamos de memoria. Y del 67 en adelante hemos subido todos juntos. Y entonces ya tuvimos ahí otros 3 años otra vez para adaptarnos en el equipo profesional, ya en el año 70 para empezar a romper, demostrar verdaderamente todos los sacrificios que hicieron esos dirigentes por nosotros y los sacrificios que nosotros hemos hecho también en cuidarnos, en trabajar, en conseguir nuestra meta, nuestro objetivo que cuando llegamos nosotros hemos trazado. Ahí te va a saludar nuestra compañera. Estamos escuchando atentamente. Hola. Su relato, por supuesto, interesante y qué valioso relato. Le quería preguntar cómo ve al Club Cerro Porteño hoy día, en la actualidad. ¿Cuál es su opinión sobre el club? No le estaba escuchando bien. Si me puede repetir, por favor. Sí, ¿cómo ve usted hoy día al Club Cerro Porteño con el plantel de jugadores, con su director técnico? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en una emisora ya lo he manifestado, legalmente, con mucha sinceridad, me preocupa, no solo a mí, sino que todos los futbolistas que hemos pasado por ahí, pues nosotros a menudo nos reunimos. A menudo porque somos amigos, primero éramos colegas, después ya fuimos amigos, después nos tratamos como hermanos. Y comentamos siempre, ¿verdad?, de que nos está sorprendiendo un poco porque el fútbol que está practicando en este momento Cerro Porteño no es el fútbol que toda la vida ha practicado Cerro Porteño. Y nosotros hemos comentado de que estamos a disposición para que podamos servir algo a nuestro querido Cerro, pues con mucho gusto vamos a acercarnos. Yo me comprometí a los compañeros de acercarme y hablar y para que ellos también puedan opinar un poco. Así que nosotros, yo especialmente sé cómo sufre el pueblo cerrista porque yo soy una persona después que me dejé el fútbol que he recorrido todo el territorio de nuestro país, el interior del país, y ahí es donde más cerrista existe, la gente humilde, la gente de media para gente de media sociedad y la gente humilde, ¿verdad? Y me duele a veces y no sé cómo contestar cuando me dice qué pasa con nuestro querido Cerro Porteño, Nino, y todas esas cosas, ¿verdad? Porque yo especialmente, y todo también creo yo que todos mis compañeros en aquella época le debemos mucho a Cerro. Yo le debo muchísimo. Y al pueblo ni qué decir, porque sin el respaldo de ellos nosotros no íbamos a hacer nada, así que somos hijos de ese pueblo y por esos pueblos nosotros tenemos que acercarnos. Yo le invito también a los otros de nuestros colegas de aquella época a veces nos encontramos, que si me escucha por favor de que nos pongamos en contacto y sin ningún interés de nada acercarnos para ayudar, ¿verdad?, a nuestro querido Cerro Porteño. Porque la experiencia es fundamental y ustedes pueden aportar y mucho. Don Nino, último, antes de cerrar la entrevista porque se nos va el tiempo, ¿usted también recibió oferta en su momento para ir a vestir la camiseta del tradicional rival? ¿Sí o no, don Nino? ¿Vos estás hablando del otro grande también? Sí, de Olimpia. Del Olimpia está hablando. Del Olimpia, sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué dijo? El año 71, pues, con Pavlovsky, yo tuve un problemita con él, ¿no? Y él me separó del plantel, fui separado, ¿verdad? Me apartaron del equipo profesional y estuve como 15 días más o menos, ¿verdad?, sin volver al club porque me echó él y ahí se acercó la oferta del Olimpia y también del de Nacional, en aquella coronel Pablo Rojas era el presidente cuando eso, ¿verdad? Y el coronel Pablo Rojas no quería darle al Olimpia, ¿verdad? No quería darle al Olimpia, que prefería darle al Nacional que al Olimpia.
Bueno, pero yo, que conmigo, lo único que habló fue la gente del Olimpia, y entonces yo en una oportunidad me fui a pasar con mi familia, con mi mamá ahí en Itá, y se comentaron todo. Y se emociona, don Nino, ¿eh? discúlpeme. Discúlpeme. Fuerza, don Nino, ¿eh? Lo importante es que la gente de Cerro Porteño lo quiere mucho, lo recuerda permanentemente, lo saluda en las calles, en todos los sitios donde usted lo ve, y usted ha quedado en la historia, en el pensamiento de cada hincha de Cerro Porteño y de cada hincha de fútbol, porque usted también vistió la camiseta de la selección paraguaya y le ha dado bastante al fútbol paraguayo. Don Nino, en este día especial donde se recuerda un año más de fundación de Cerro Porteño, muchas felicidades y bueno, a seguir apoyando a la causa azulgrana. Un abrazo. El agradecido soy yo, querido amigo, y vamos a estar siempre a la hora. Discúlpenme, por favor. No, por favor. Que me está ocurriendo en este momento, por recordarme a mi querida mamá. Ella te prohibió que pases a Olimpia. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Cómo no le iba a obedecer? Sí, yo soy hijo menor de los Arruga. Yo me quedé con mi mamá. Y tengo que obedecer. Él me dijo dijo, si vos te vas ahí, no podés venir más acá. ¿A la casa? A la casa. Entonces yo le dije, mamá, yo voy a cumplir lo que vos me decís. Ahí, Cerro perdió 2 o 3 partidos seguidos, le sacaron a Pavlovsky y tuvo que volver otra vez al Cerro. Y ahí después ya saben ustedes la transferencia más o menos que vino después de eso, ¿verdad? Así que en esa época, hermano, pasé un mal rato, porque yo no tenía la culpa para ser echado, ¿verdad? Entonces, y no ocurrió eso, yo como no había forma de que yo me vaya al Olimpia también, porque yo me inicié ahí en la base. Mi corazoncito estaba ahí, en la olla estaba. Así que en el pueblo cerrista. Don Nino, muchísimas gracias por este momento. Por favor, espero que me disculpe también vos, hermano, porque cuando me acuerdo de eso, mi mamá es lo más sagrado que hay. Totalmente. Qué bueno. Nino Arruga, el máximo ídolo de la historia del Club Cerro Porteño, conversando aquí en Enciestados con nosotros, Dalis, compañeros.